Capítulo 7. Todo es extraño. Por lo general, siempre tardo un poco en quedarme dormida, ya sea porque leo algún libro de estudio, escucho música, observo el anochecer mientras dibujo, o porque Charlotte y yo decidimos hablar de cualquier tontería, como harían cualquier par de hermanas. Se volvió una rutina desde que terminé mi último año de escuela, e incluso al iniciar la universidad, siempre he querido mantener mi mente ocupada en cualquier cosa para no pensar en aquello que no debo, como el hecho de que muchos chicos tienen amigos, salen, se divierten o incluso tienen novias. No me molesta la soledad. Disfruto mucho estar en mi propio mundo y no dejar que nadie entre en él. Sin embargo, los pensamientos llegan cuando Charlotte desea hablar sobre alguna chica que conoció o algún chico que la invitó a salir. Mi hermana siempre ha sido una persona sin etiquetas. Disfruta de su vida amorosa y adulta. Es libre de tener lo que quiere y cuando lo quiere. Somos polos opuestos, completamente diferentes. Desde que tengo noción de lo que son las relaciones y, por supuesto, el amor libre, siempre me he preguntado qué se sentirá enamorarse. Nunca lo he hecho, no porque no lo desee, sino porque soy tan tímida que me aterra incluso hacer amigos. Sé que Charlotte se ha enamorado al menos una vez y también sé que sufrió mucho cuando ese amor terminó. Aún así, siempre ha estado dispuesta a contarme lo hermoso que es sentir amor. Aunque a Charlotte no le gusta hablar sobre mi madre, sé que ella y mi papá se enamoraron en su momento, porque él, a veces, me cuenta su historia, pero solo cuando mi hermana no está presente. Mi padre no sabe que yo conozco lo que ocurrió entre él y mi mamá. Ha sido un completo caballero, y solo me ha contado cosas buenas sobre ella. Amo eso de él. A pesar de todo lo que vivió con ella, incluso de cómo lo trató, él prefiere hablarme de los lindos recuerdos que tuvo a su lado. Por desgracia, mi hermana conserva cada uno de los recuerdos de la mujer que le dio la vida, y para ella ningún recuerdo es bueno. Sin embargo, no niega que mamá podía ser agradable cuando no tenía sus episodios de ira y abuso. Sí, mi padre no sabe que nuestra madre golpeaba a mi hermana cuando él no estaba, ni que Charlotte se interponía entre nuestra madre y yo para protegerme de su ira. Mi hermana siempre me ha protegido de todo y de todos, y haría hasta lo imposible por mantenerme a salvo. Me gusta mantener mi mente ocupada en otras cosas para evitar pensar en lo que mi hermana vivió con la mujer que nos dio la vida. Prefiero conservar una imagen bonita de ella, como la que tiene mi padre. Sin embargo, a veces los pensamientos cambiaban constantemente, y aunque fueran diferentes, siempre me quedaba dormida con el mismo sentimiento en el pecho: anhelo. Anhelo de conocer realmente a mi madre, de enamorarme, de hacer amigos, de lograr que mi padre se sienta orgulloso de mí. Esta vez fue completamente diferente y lo agradecí profundamente. Al tocar la almohada, me quedé dormida inmediatamente. Mi sueño fue tan profundo que sentí que habían pasado solo segundos, pero al mirar la hora en mi teléfono, me di cuenta de que ya era la mañana siguiente. Mi cuerpo dolía, mis brazos aún estaban adormecidos y no podía culpar a nadie más que al trabajo del día anterior. Aunque hago ejercicio, mi cuerpo aún no está acostumbrado a trabajos pesados y hoy lo sentía más que nunca. El desayuno fue rápido, acompañado de una alegre conversación con mí sobre el clima y las noticias. No voy a mentir, me gusta este tipo de ambiente. Ella tiene una energía tan positiva que hace que salir y luego regresar a casa se sienta más llevadero. A veces incluso parecía buscar cualquier tema para continuar la charla. Mi era una mujer extremadamente alegre y carismática.
Igual que el día anterior, nos despidió con entusiasmo en la puerta de aquella enorme casa que pertenece al jefe de mi padre. ¿Por qué tantas muecas?, mi padre me preguntó mientras caminábamos. Hoy había decidido no ir en el auto, ya que no teníamos nada que llevar o traer. Me duele el cuerpo, respondí haciendo un puchero. Oh, ¿nuestra bebé está cansada? Charlotte pellizcó mi mejilla sana, provocando que me alejara. Es solo el primer día, osito dormilón, se burló de mí. Ya te acostumbrarás, mi padre dijo mientras me abrazaba, desviándonos hacia un pequeño camino. ¿Por qué entramos por aquí?, pregunté extrañada. Porque este es el camino que podemos usar cuando no tengamos el auto. Es más corto y más cómodo. Además, solo Heng y yo lo conocemos, así que no lo digan, nos señaló con un gesto divertido, haciendo que riéramos. Le comenté a la señora Sarocha que entraríamos por aquí cuando no trajéramos el auto, y ella estuvo de acuerdo, siempre y cuando solo nosotros lo usáramos. No quiere a otro tipo de personas por aquí. A pesar de que el camino era algo largo, estaba bien iluminado, con el espacio suficiente para que cualquiera pudiera guiarse sin problemas. A unos pocos metros, una enorme puerta blanca con toques dorados apareció frente a nosotros, combinando perfectamente con la pared del muro que rodeaba la propiedad de la dueña de la mansión. «Tu jefa es algo paranoica», bromeó mi hermana, lo que hizo que mi padre la mirara con desaprobación. «¿Qué? Dime tú, ¿quién va a darse el lujo de viajar 3 horas para robar este lugar? Si tuvieras la fama y el dinero que ella tiene, también serías paranoica», respondió mi padre mientras abría la puerta con facilidad, aparentemente moviendo solo una palanca en ella. «Hasta yo lo sería», estuve de acuerdo con él. «De acuerdo, hoy ustedes dos están en mi contra», dijo mi hermana, dramatizando con exageración, lo que provocó que papá y yo riéramos por su pequeño teatro. La puerta nos dio acceso directo al patio trasero de la enorme mansión, dejándonos prácticamente a unos metros del lugar donde se construiría la piscina. Mientras caminábamos, noté cómo los chicos ya habían adelantado bastante en marcar el espacio donde trabajarían. Probablemente, cuando llegaran, lo primero que harían sería ponerse manos a la obra. «Sí, señorita Drama, mejor ponte el casco», dijo mi padre, tomando uno de la mesa cuando nos acercamos y lanzándoselo a Charlotte. «Becky, ¿sabes cuál es tu trabajo de hoy?» «Sí, papá», respondí mientras él me lanzaba un casco. Lo atrapé y me dirigí a mi área. «Estaré ocupado con la excavadora. Si me necesitan, tendrán que venir y hacerme una señal, no podré escuchar nada». Charlotte y yo asentimos. Al salir de casa, mi cuerpo estaba dominado por un fuerte dolor, pero, a medida que avanzaba y me acercaba a la cocina, parecía como si ese malestar se desvaneciera con cada paso que daba. En su lugar, comenzaba a sentir una mezcla de ansiedad y emoción ante la posibilidad de encontrarme con la señora Sarocha. El recuerdo de la conversación que escuché el día anterior volvía a mi mente, junto con la mirada intensa que me dirigieron la dueña de la mansión y su amiga, como si analizaran cada detalle de mí. Por instinto miré mi ropa. Hoy decidí ponerme una camisa de manga larga, dejando abrochados solo los 2 primeros botones y dejando mi abdomen al descubierto. Tal vez debí pensar en otra cosa. Mi pantalón no es demasiado ajustado y está bastante desgastado. Creo que estoy bien vestida. Después de todo, solo vine a trabajar, ¿no? Mientras caminaba, solo podía escuchar el sonido de mis botas al golpear el suelo. Miraba a mi alrededor, buscando con la mirada a la joven mujer que me había encontrado el día anterior en la oficina de su esposo. ¿Por qué estoy ansiosa por verla siquiera? Sacudí aquella sensación y la ignoré,
acercándome a los gabinetes de la cocina que serían desmantelados hoy. Coloqué una mano bajo mi barbilla mientras apoyaba mi codo en el otro brazo, pensando en cómo podríamos desmontar esos muebles sin desperdiciar la madera en buen estado. Hundida en mis pensamientos, no noté los pasos detrás de mí hasta que una voz resonó, haciéndome saltar del susto. «Oh, no quería asustarte». Al girarme, me encontré con la misma mujer que había acompañado el día anterior a la señora Sarocha. Al parecer, se había quedado a dormir. Sostenía un pañuelo en las manos y en su rostro lucía una enorme sonrisa que, a decir verdad, daba un poco de escalofríos. «Así que eres la chica de ayer», me miró de pies a cabeza sin ningún pudor. «Sí», respondí nerviosa. Uní mis manos y me incliné ligeramente. «Soy Rebeca, trabajo en la remodelación de la cocina para la señora Sarocha». «Eres muy joven», comentó manteniendo su sonrisa. «Oh, y yo soy Nam, lo siento», se rió, contagiándome un poco con su risa. «Soy amiga de Frin». «¿Frin?», pregunté, reconociendo el apodo de la dueña de la mansión. «Sarocha», aclaró, haciendo una mueca. «¿Eres así de educada? Bueno, Frin es un poco exagerada con eso. Tarde o temprano te pedirá que le digas Frin», comentó mientras pasaba el pañuelo sobre la superficie de la isla de la cocina, gesto que me hizo elevar una ceja. «No es necesario, señora Nam». Me incliné para tomar el pañuelo, consciente de que, después de todo, la zona volvería a ensuciarse con el trabajo. «No me acabas de llamar así», me interrumpió, haciendo que mordiera mi labio y bajara la mirada. «No soy señora. ¿Cuánto nos llevamos? Tengo 26, llámame por mi nombre», dijo Nam rápidamente, irradiando una energía contagiosa que me recordó mucho a Nessa. «Lo siento», murmuré, viendo cómo levantaba una ceja. «Nam», dije finalmente, causando que ella sonriera y aplaudiera. «Ahora nos entendemos», exclamó con entusiasmo. No pude evitar reír. Parecía una niña pequeña. «Solo te quería decir que no es necesario que limpies», continuó, girándose para buscar una escalera que acercó a la isla de la cocina. «Queda mucho por hacer, lo que significa que ensuciaré de todos modos». «Entiendo», respondí, mientras ella miraba el pañuelo. «Frin me amenazó hace poco cuando preparé el desayuno», comentó, haciendo que frunciera el ceño sin entender. «Deja todo limpio. No tardarán en llegar y no quiero que encuentren esto así de sucio». Nam cambió su voz, haciéndola más grave, como si imitara a su amiga. Me reí al imaginarme a la señora Sarocha realmente enojada. «Como te digo, es una exagerada. Si me pagaran por tratar de mantenerla tranquila, sería millonaria. Y ya lo soy», añadió, moviendo sus manos con exageración, provocando que me riera más. «A mi parecer, solo le gusta mantener una linda imagen», comenté. Nam me miró entrecerrando los ojos, como evaluándome. «Pero está bien. Si pregunta, le diré que todo estaba tan limpio que pude ver mi reflejo en la isla». Nam se echó a reír y su actitud me hizo sentir cómoda. Generalmente no suelo sentirme a gusto hablando con personas que acabo de conocer, pero estas nuevas personas eran diferentes de las que había tratado antes. «De acuerdo, Rebeca», dijo finalmente, doblando el pañuelo y dejándolo sobre la isla. «¿Tienes novio?». Me ahogué con mi propia saliva al escuchar la pregunta. La miré sorprendida, mientras ella estallaba en una risa contagiosa. «Dejaré que inicies con tu trabajo», añadió, guiñándome un ojo. «Becky», le dije. «Dime Becky, es más sencillo». «Hasta luego, Becky». Nam salió de la cocina, dejando tras de sí un ambiente alegre y radiante. Cualquiera que la conociera podría decir que era como un rayo de sol, trayendo luz y alegría a los lugares más oscuros. Sonreí y negué con la cabeza.
Hasta el momento, todas las personas que había conocido aquí eran agradables, muy lejos de ser los típicos egocéntricos que miden su estatus social por la cantidad de dinero que tienen en el bolsillo. Siempre pensé que los millonarios eran personas frías y calculadoras, que solo se preocupaban por sí mismas, y quizá algunas lo sean, pero el señor Heng y ahora Nam me habían demostrado lo contrario. Por supuesto que he hablado con la señora Sarocha, pero considerando cómo fue nuestro primer encuentro y los siguientes que tuvimos, aún no logro descifrar qué tipo de persona podría ser ella, aunque, si tengo en cuenta cómo es su mejor amiga, quizá podría decir que Frin es la más tranquila entre las dos. Me mantengo concentrada en mi trabajo mientras espero la llegada de Zheng junto con los demás. No deberían tardar mucho, considerando que el transporte sale de la ciudad a las 7 de la mañana. Deberían estar aquí alrededor de las 10. Al subir las escaleras, observo el soporte que sostiene los gabinetes de la cocina, pensando en qué herramientas usar para desmontarlo sin dañarlo, ya que parece ser lo único en buen estado. Rebeca. La escalera se tambalea por el sobresalto que me provoca escuchar mi nombre de repente. Mi corazón palpita rápidamente y una mala palabra escapa de mis labios en un susurro debido al susto. Lo siento. Frin se ríe de mí mientras bajo rápidamente de la escalera. Buenos días, le digo, tratando de calmar mi respiración. La observo por un instante, notando lo impecable que luce. ¿Desde cuándo una mujer puede verse tan atractiva en traje? No quería asustarte, dice, repitiendo las palabras que hace un momento me dijo Nam. Te pierdes en otro planeta cuando te concentras. Ella habla con un tono alegre, tan diferente a cómo fue en nuestro primer encuentro. Me pasa seguido, no se preocupe, aclaro carraspeando mientras paso las manos por mis pantalones, notando que están sudorosas. Es Becky, añado corrigiéndola. ¿Tu padre está cerca?, pregunta, ignorando mi aclaración. Niego con la cabeza, sabiendo que mi padre está afuera preparando la excavadora para iniciar la construcción de la piscina. Está muy ocupado ahora mismo. Frin maldice en voz baja, mirando su reloj con frustración. Necesito que me hagas un favor, Rebeca, dice, acercándose a mí. El mismo aroma de ayer llega a mis fosas nasales y solo puedo confirmar que ese es su perfume. De acuerdo, respondo intentando mantener la calma. Debo salir a una reunión importante. Debido a las horas de distancia y el tiempo que pasaré en la oficina, quizá regrese al anochecer cuando ustedes ya no estén, dijo rápidamente, pero logré entender todo lo que mencionó. Dile a tu padre que puede trabajar cómodamente si no estoy, que no se limite a nada. Asentí con cada palabra, memorizando cada detalle. También quiero que le preguntes cuánto tardará la remodelación de mi oficina. Sus ojos no se apartaron de los míos. Por más intimidada que me sentía, una fuerza extraña me obligaba a mantener la mirada fija en ella, temiendo que si la apartaba pudiera molestarle. Necesito esa oficina lo más pronto posible. No me gusta conducir 3 horas a la ciudad y luego regresar. Continuó, demasiado cerca de mí, lo suficiente para sentir su aliento rozando mi rostro. Mi esposo puede encargarse de las reuniones, pero hay ocasiones en las que debo estar presente. Entiendo, logré responder aún mirándola fijamente. La oficina la necesito para esas reuniones, insistió, mientras asentía rápidamente para mostrar que comprendía. Gracias, Rebeca. Frin, no tengo todo el día. Nam apareció en la cocina haciendo que la señora Sarocha se separara rápidamente de mí. ¿Qué hacías?, preguntó con una mueca graciosa girando los ojos. ¿Puedes darte prisa? Recuerda que los inversionistas son un dolor en el cu. Vamos al auto. Frin interrumpió,
cortándola con rapidez. Mordí mi labio inferior para evitar reír. De nuevo, gracias, Rebeca. Por favor, dale la información a tu padre, dijo antes de salir apresurada. Es Becky, repetí nuevamente, aunque ya se había ido. Luego de esa conversación tan animada por parte de Nam y tan veloz por parte de Frin, ambas salieron rápidamente del lugar. Me quedé un instante pensando en todo lo que me había dicho y recordando la cercanía que tuvo conmigo. Al parecer, a la señorita Frin ya se le había olvidado el mal rato que pasamos ayer y ahora parecía sentirse más cómoda al hablar conmigo, o al menos eso esperaba. Salí de la cocina para encontrarme con mi padre y, con todo detalle, le transmití cada cosa que nuestra jefa había pedido. Como imaginé, eso causó que mi padre se estresara un poco más, cambiando el objetivo del día de hoy. Apenas llegaran los chicos, pediría a 2 de ellos que ayudaran a Charlotte con la oficina para tratar de tenerla lista en menos de 2 semanas. Claro, soy un poco más lista que mi padre, así que me ofrecí como ayudante. La cocina tenía pocas reparaciones, lo que significaba que podía esperar. A pesar de que al principio no estuvo de acuerdo, logré convencerlo para que me permitiera ayudar a mi hermana. Cuando llegaron los demás, notifiqué a Zeng que hoy ayudaríamos a mi hermana. Pareció estar de acuerdo con ello, así que no tuvimos muchas complicaciones al respecto. A la oficina todavía le faltaban 2 paredes por derribar, ya que Frin quería que fuera mucho más grande para sus reuniones. Además, deseaba que una de las paredes demolidas fuera reemplazada por cristal, al igual que en su comedor y sala. También pidió que se cambiaran las puertas desgastadas por unas nuevas que llegarían en 3 o 4 días. La oficina necesitaba electricidad y un nuevo color de pintura en las paredes restantes. Al parecer, esta mansión requiere unas cuantas reparaciones. Lo he dicho miles de veces, la jefa está loca, comentó Charlotte mientras movíamos un escritorio para no dañarlo. Solo lo dices porque estás presionada, le contesté, haciendo que Zeng y nuestro otro ayudante se rieran. Estabas muy tranquila trabajando aquí, pero ahora que papá pidió que te apresuraras, te sientes presionada. Cállate, Becky, respondió Charlotte con visible mal humor, pero yo solo le saqué la lengua. Peyton y Zeng pueden comenzar a tirar la pared, indicó Charlotte a nuestros compañeros. Tú y yo sacaremos las puertas que van a ser reemplazadas, añadió mirándome. Asentí. Así, cuando lleguen las nuevas, solo quedará instalarlas. De acuerdo. Mientras trabajábamos, no podía dejar de notar lo diferente que era la oficina de Frin en comparación con la de su esposo. En esta no había fotografías, solo cuadros de pintura que habían sido retirados para evitar daños. La enorme biblioteca, que se extendía de extremo a extremo, también había sido desarmada cuidadosamente. Además, el espacio estaba prácticamente vacío, con solo un escritorio y unas cuantas hojas de trabajo como único contenido. Quizá a la señora Sarocha no le gusta tener muchas cosas en su oficina, o tal vez ni siquiera sea su oficina. Sacudí la cabeza internamente. Sería una tontería pensar eso. ¿Por qué no sería su oficina? Mientras Charlotte sostenía la puerta, yo me encargaba de aflojar cada uno de los tornillos de sus bisagras, intercalando mi mirada entre la puerta y la oficina de nuestra jefa. Sin embargo, cuanto más pensaba en ello, más me invadía la curiosidad. Mis pensamientos explotaban como una tormenta en mi cabeza. Becky, si tardas un segundo más, juro que te lanzaré esta puerta encima, me amenazó mi hermana haciéndome sonreír. La miré con mi mejor cara de ternura. No hagas eso. Solo estoy pensando, respondí, hablando un poco más alto,
para que me escuchara por encima del ruido de los martillazos en la pared y el estruendo de la excavadora afuera de la mansión. Definitivamente, no era el ambiente más agradable. «No me digas», contestó sarcásticamente. «Te distraes en tus pensamientos. Concéntrate», me ordenó. «Es que me parece extraño», murmuré, deteniéndome un momento para juntar las manos y girar la herramienta entre mis dedos. «La oficina a la que entré ayer parece mucho más personal. Esta, en cambio, parece, no sé, una habitación sin mucha importancia». Estaba tan absorta en mi monólogo que no me di cuenta del esfuerzo que hacía Charlotte para sostener la pesada puerta. «Puedo responderte si terminas de sacar los benditos tornillos», dijo con voz fuerte, sacándome de mis pensamientos. Parpadeé varias veces, finalmente reaccionando. Un pequeño «ups» escapó de mis labios mientras terminaba de aflojar los últimos tornillos. Al pasar a la segunda puerta, decidí evitar sumergirme en mis pensamientos y me concentré en el trabajo. Después de todo, le había dicho a mi padre que ayudaría a Charlotte para terminar la oficina rápidamente, y hasta ahora solo estaba causando retrasos. Cuando llegó la hora del almuerzo, nos dirigimos a la cabaña de Heng. Todos iban charlando alegremente sobre la enorme mansión y cómo debían organizarse para terminar todo lo más pronto posible. Mi salió a recibirnos con una sonrisa, teniendo ya preparado nuestro almuerzo. En menos de un día, se había ganado el cariño de los trabajadores de mi padre, quienes, al verla, se emocionaron tanto que incluso dejaron su conversación con papá para hablar de cualquier tontería con ella. «Estás muy callada», comentó Charlotte, acercándose a mí mientras bebía jugo. «Sigo pensando en lo extraño que es el ambiente en la mansión», le respondí, jugando con el arroz que quedaba en mi plato. «¿Qué es lo extraño?», preguntó mi hermana con curiosidad. «Esa no parece la oficina de alguien que trabaje desde casa», la miré fijamente. Había muchas más fotografías y cosas personales en la oficina del esposo de la señora Sarocha. «Becky, cada quien trabaja de modos distintos al nuestro», intentó explicarme Charlotte. «Además, he escuchado que Billy trabaja en las oficinas de la ciudad, mientras que ella se va a quedar aquí. Tal vez está utilizando esa oficina temporalmente, ¿no crees?». Negué con la cabeza, dejando de jugar con el arroz. «¿Y no te parece raro que el hombre de su vida no esté involucrado en este proyecto?», comenté con tono serio. Charlotte me miró, sonriendo como si no pudiera creer lo que acababa de decir. «Vaya, cálmate», dijo Charlotte mientras acariciaba mi cuello. «Algunas parejas actúan de modo extraño luego de casarse. No lo sé, tal vez tienen problemas». «Si fuera mi esposa, estaría todo el tiempo con ella», respondí sin pensar, y al instante abrí los ojos con sorpresa, mirando a mi hermana, quien tenía las cejas alzadas. Lo había dicho sin reflexionar. Me apresuré a corregirme. «Quiero decir, así es como funciona, ¿no?». Charlotte sonrió de lado, entrecerrando los ojos. Sabía exactamente lo que estaba pensando, así que negué rápidamente. «No me he enamorado, pero creo que así funciona el amor». «Por supuesto, hermana», respondió golpeándome suavemente en el hombro. «El amor así funciona». Nos cruzamos una mirada y de inmediato me sentí intimidada por su expresión. «Podría enseñarte lo que se siente», añadió. Los demás parecían concentrados en su propia conversación. Mi padre reía por algo que alguien dijo, y al mirarlo no pude evitar pensar en lo feliz que se veía en ese momento. «¿Qué cosa?», pregunté sin mirarla, manteniendo mi atención en él. Sentí a Charlotte moverse, acercándose a mi oído. Cubrió su boca con ambas manos mientras susurraba: «Cuando te gusta alguien». Al escuchar esas palabras, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era mi hermana.
Me conocía mejor que nadie en este mundo. Había sido la persona que me había visto crecer desde que era un bebé y sabía leer mi lenguaje corporal como un libro abierto. Sabía que nunca me había gustado nadie. En la escuela, mi única prioridad era mantener buenas calificaciones y entrenar boxeo con ella y papá. Muchas veces era tan tímida que almorzaba sola durante los recesos. Me aterraba conocer a otras personas. Incluso ahora, en la universidad, mi único enfoque es la beca que obtuve y que debo mantener. No me fijo en chicos, no me fijo en chicas, solo me concentro en lograr la carrera que siempre he querido. Pero Charlotte es Charlotte. Ella ha vivido más cosas que yo, ha experimentado más que yo. Sabe lo que es amar y sentirse amada, sabe lo que es enamorarse, sabe reconocer cuando le gustas a alguien y ese alguien te gusta a ti. Sabe lo que es tener amigos, salir de fiesta y disfrutar de la vida. Y, por supuesto, sabe cuando su pequeña hermana está teniendo un crush con la dueña de una enorme mansión.